Tú eres la que ha cambiado y estás a la espera de lo que el otro tenga que hacer, mientras tú estás siguiendo la norma que nos está diciendo las Escrituras. Por eso hemos leído Primera de Pedro, donde nos dice cómo la mujer debe de actuar con su marido incrédulo, o cómo el marido debe de actuar con respecto a su mujer, también es en ese mismo pasaje. Estamos a la espera. Quizá haya sido por una mentira, quizá haya sido por una desobediencia, por el pecado que ha llenado el corazón de la otra parte en tu matrimonio, pero esto es lo que hay, y esta es la situación, sea que te la ha traído Dios, sea que te la has buscado tú por tu terquedad, ahora tienes que mirar. Mientras tanto, tú tienes que estar mirando tus metas y tus prioridades dentro del matrimonio como en el resto de tu vida. ¿Eres creyente? Ya sea un creyente que te has convertido ahora hace poco, o eres un creyente desde la infancia, con todos tus desvíos o daños en el pasado, pero ahora has venido a darte cuenta de lo que es la obra del Señor. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuáles son tus principios? ¿Cómo debes de actuar como creyente? No es ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo debo de actuar yo en esta situación? Estás en un trabajo donde quizá eres el secretario o la secretaria y el jefe te tiene acostumbrado a decir, oye, si preguntan por mí, di que no estoy. Y tú siempre lo has hecho. Tu jefe te dice, no, él no está. Y esa es una mentira. Como otro tipo de problemillas que han ido surgiendo a lo largo del trabajo, pero un día te conviertes. Y como te has convertido, ahora tu jefe te dice, si preguntan por mí, di que no estoy. Y tú dices, no, ya he cambiado. Ahora soy creyente, no puedo mentir. Y entonces te estás arriesgando ¿a qué? A un conflicto, es decir, que te echen del trabajo, puede ser. Puedes estar haciendo un tipo de negocios o de vida social como persona que has considerado normal y de pronto te dicen que no, que acostarte con tu compañero de estudios no es cristiano y por tanto tienes que romper esa relación, que estás viviendo, conviviendo, que estás tomando alcohol hasta emborracharte o que eres una persona violenta porque lo has aprendido en tu casa y de pronto te conviertes y dices, no, ya no puedo hacerlo. Claro, ahora dependo de mi jefe, de mi empresa, de mis amigos, de mi ambiente, etcétera. Pero lo primero que es la palabra de Dios. Y me dice que no mienta, y me dice que no me emborrache, y me dice que no diga blasfemias, o me dice otro tipo de cosas, y yo me someto. ¿Qué es lo que me dice ahora en mi matrimonio cuando yo soy creyente y mi otra parte no es creyente? Sométete a la Escritura, acepta lo que diga la palabra de Dios con sus consecuencias. Pero si tú eres fiel al Señor, nos dice también la Escritura, el Señor será fiel contigo. Si tú tienes tu oído y tu corazón dispuesto a la palabra de Dios, el Señor nos dice, no os dejaré y estaré con vosotros. Tu amor al Evangelio, tu amor al Señor, a Cristo, es lo primero. Y si no tienes esto primero, las demás cosas van a estar desbalanceadas y van a traerte problemas y dificultades. Requiere responsabilidad y requiere obediencia con respecto a toda la palabra de Dios. Hay cosas en las cuales uno puede ceder y por supuesto habrá una lucha en esos matrimonios con un no creyente que tenemos que aceptar. Lógicamente pueden surgir los celos. Mira, es importante tu conciencia, y tu conciencia como creyente te dice que el culto al Señor y que tienes que venir los domingos, ser parte del culto al Señor. Pero claro, no dice en ninguna parte que tengas que irte de excursión con la iglesia si tu marido o tu esposa no están contentos con ello. Y por tanto habrá cosas que tú tienes que ceder. Es decir, el Señor te dice que le sirvas, que le honres, que le adores, pero no te dice que te vayas de merienda con la gente de la iglesia. No vayas diciendo, mi marido me persigue en mi fe porque no me voy de merienda con las vecinas. Tendremos que hacer un balance. ¿Qué es lo que me dice la palabra de Dios? ¿Y cómo yo debo de actuar? ¿O cómo debo de consultar con mi marido? ¿O cómo debo yo actuar en paciencia con mi esposa? ¿Pueden surgir los celos? Y seguramente van a surgir los celos.
Cuando los jóvenes se han convertido y han puesto a Dios en su primer lugar, los padres han podido decir, ¿qué pasa? ¿Ya es Dios más importante que yo? Pues sí, lo siento, pero es así. Primero es Dios. Quien ponga padre o madre antes que mí no es digno de mí. Yo obedezco lo que dice la palabra. Primero es Dios. Pero lo que tenemos que mostrar es que poner a Dios primero no disminuye mi amor por mis padres. Si eres un joven, que mi amor al Señor no disminuye, al contrario, mejora, perfecciona mi amor a mi esposa o a mi esposo, pero eso lo tendremos que manifestar y tendremos que dejar que él o ella, no creyente, reaccionen a los cambios positivos en nuestras vidas. Lo mismo que lo podemos decir para el trabajo, lo diremos para la familia, lo diremos para la vida en pareja, matrimonio. Las demandas están en tus manos. El otro reaccionará en la parte incrédula como quiera, pero la demanda está en tus manos. ¿Tienes un conflicto ahora? Quizá porque tienes esa lucha a la que has llegado, o conoces a alguien, o esas tentaciones que te van a venir a lo largo del tiempo. Si tienes primero al Señor, las demás cosas te serán más fáciles de tratar y de sobrellevar. Lo tercero que vemos en nuestro texto es que lo que nos llama a hacer es a mantener el matrimonio. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir, entonces ¿qué? No la abandones. Es decir, estás casado y ya está. Y no puede haber vuelta de hoja. A lo que se ha hecho hay que seguir adelante. No busques la ruptura. A veces puede ocurrir que, bueno, tú has reaccionado y ahora como creyente te das cuenta de que estás casado con una persona no creyente que te hace la vida difícil, pero ya no estás en casa, ya no limpias como antes, ya no atiendes las necesidades del hogar, te pasas el tiempo en la iglesia, no hablas del evangelio en tu casa, pero hablas del evangelio a las vecinas y en la calle, y ya no buscas estar en tiempo con tu marido o tu esposa, sino que te vas de vacaciones, de retiro, de conferencias, etcétera, etcétera, en otros lugares, y lo que estás haciendo es fomentar la ruptura. No estás intentando mejorar la situación matrimonial y pones la excusa. Como decía antes, ya no me deja mi conciencia, ya no me deja mi fe porque no me deja la excursión, porque no me deja cantar en el coro, porque no me deja otro tipo de situaciones. Y lo que nos está diciendo aquí no es que tú busques la ruptura, sino que mantengas el hogar y el matrimonio. Te habrás casado por las razones que te hayas casado, pero ahora es tu marido y es tu esposa. Y en este no abandonar no significa que aguantes en el hogar. El concepto que nos está diciendo es que lo hagas mejor. Cuando leemos en Primera de Pedro o en otros pasajes de las Escrituras, no simplemente es tengo que aguantar a mi marido o mi esposa no creyente, vaya vida más terrible que me ha dado el Señor. No es esto lo que nos está diciendo la Escritura. Recordad lo que decíamos al principio. Lo que te está dado es un don. Y es el don de que ha traído tu campo misionero a tu casa. Es decir, no tienes que ir a la India, no tienes que ir al África a llevar el Evangelio. El Señor te lo ha traído. Por tanto, tienes el campo misionero de convertir a tu esposo, o a tu esposa, o a tus hijos, o a tu familia. Y eso es una gran bendición. Darle gloria al Señor y honrarle en este contexto. No debes de buscar la ruptura con excusas, sino que tienes que buscar servir más y mejor dentro de tu matrimonio. No solamente es aguantar, sino que es luchar. Luchar para que el que se acuesta contigo en la misma cama pueda un día amar al mismo Señor que tú amas. Y que lo ame con la misma pasión con que tú lo amas. Que te puedas acostar y te puedas levantar cada día con ese objetivo glorioso. Y es que alguien más pueda glorificar al Señor como a ti te gustaría hacerlo. Aunque para ellos sufras multitud de molestias. En la misma carta del apóstol Pedro, o en el capítulo anterior, en el capítulo 2, nos dice y nos habla de que nuestra vida cristiana no es fácil. No estamos viviendo en un ambiente cristiano.
Ninguno de nosotros, creo que los que estamos aquí, nos levantamos por la mañana y nos acostamos por la noche solamente con un ambiente cristiano puro y limpio en todas las cosas. Tenemos amigos no creyentes que blasfeman y que se emborrachan, y tenemos negocios sucios en los cuales terminamos constantemente manchándonos las manos, y tenemos que tener decisiones que son difíciles en un mundo conflictivo y polucionado como el que vivimos, y políticos que nos engañan, sin la inmoralidad que está a nuestro alrededor. Nuestra vida es una constante lucha como creyentes, porque estamos en un mundo que no nos quiere. Pero nuestro trabajo cada día es poder llevar la luz más lejos del Evangelio, que podamos alcanzar a más personas. Y por tanto te tienes que levantar cada día ante esa persona que no es creyente, sea cual sea la razón que te ha llevado a esa situación, con el deseo de alcanzarle, con el deseo de amarle. Es verdad que ahora han cambiado tus objetivos, pero tu deber es amar a tu esposo o a tu esposa con todo tu corazón. Poner tus sentidos en todo esto. Alguno me podrá decir, ya lo hemos dicho en alguna ocasión, pero es que no me sale. Ya se ha acabado mi amor, ya no le amo. Pero tú has hecho un pacto con Dios, ¿no? ¿Y qué dice la Escritura? No que sientas amor, sino que ames. Amarás, decíamos el jueves pasado. Amarás, tienes el deber de amar. ¿A quién? Incluso a tus enemigos. Y por tanto, si tu marido, tu esposa no es creyente y te hace la vida difícil, no puedas decir, aguantar aquí hasta que se muera. No, tienes que amarle, aun cuando sea tu enemigo. Quizá le ames de manera distinta, quizá tendrás que poner otros objetivos y otros límites, pero este es el principio. El aguantar no significa que lo soportes, sino que lo tengas como una prioridad para alcanzarlo. Pacto con Dios, pacto con tu pareja. La cuarta cosa que nos dice nuestro pasaje, o lleva, es, fijaros lo que dice con respecto al incrédulo. Versículo 12, y ella consiente. O versículo 13, y él consiente. La palabra que se utiliza en el griego, el original, es la idea de complacer, de agradar. Si dice, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella se complace, se agrada en vivir con él, no lo abandone. El incrédulo no debe de actuar con malos tratos, ni con desprecio, ni con violencia verbal, física o psicológica. Consentir no es el consentir que lleve a malos tratos o a una actitud generalmente machista del varón. No, lo que está diciendo es que la parte no creyente, el incrédulo, está diciendo, mi mujer, mi marido han cambiado. Hay cosas que ya no son como antes, pero hay otras cosas que son mejores y que vale la pena seguir adelante. Que quizá ya no sube tanto en bicicleta mi esposa y parece que está engordando un poquito porque no hace el ejercicio físico que hace antes. Pero tiene una actitud más dulce en otros contextos y en otras circunstancias. Y por tanto, la parte incrédula dice, se complace, que a pesar de que tú has cambiado, sigues alimentando y fortaleciendo el matrimonio. Que tu actitud es diferente en unas cosas, pero es muy positivo en otro. No está diciendo que los creyentes, y sobre todo las mujeres, tengan que soportar o sobrellevar los maltratos físicos violentos, sea cuales sean, del marido. O que el marido tenga que aguantar las burlas, el desprecio, la infidelidad, en todo caso, de la mujer. Por supuesto que no. Y que el pacto que se ha hecho se tiene que mantener de las dos partes. Pero tú tienes que ver en tu contexto, en tus circunstancias, si eres creyente, en si estás haciendo que sea complacido el matrimonio, que sea agradable para tu pareja, que puedas participar en todo lo que la Escritura te permite para que tu matrimonio sea bueno, para que sea consentible, para que sea complaciente. En muchas ocasiones
Podemos torcer y poner todo nuestro celo en la obra del Señor sin darnos cuenta que nuestra obra para el Señor está en el lugar donde el Señor nos ha colocado. Que no sirves al Señor cuando estoy en la iglesia y no en otros lugares. Que ahora tienes que honrar a Dios a través de tu matrimonio, a través de tu marido, tu esposa, a través de tus hijos, a través de tus padres. Que tienes que honrar al Señor en el trabajo y que tienes que honrar al Señor con tus gobernantes cuando oras por ellos, etcétera, etcétera. Por tanto, tienes que buscar no la ruptura, sino en que tu pareja consienta y se complazca contigo como un verdadero creyente delante del Señor. Pero en quinto y último lugar, ahora bien, fijaros lo que dice el 15, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Aquí lo que está hablando es de la separación solamente por la voluntad de la parte incrédula. Ya hemos dicho antes, el creyente no tiene permiso de la palabra para buscar la separación de la parte no creyente. Ahora, el incrédulo que se deja gobernar por las leyes de nuestro país, o de la cultura, o de la sociedad, o de las costumbres, si quiere actuar a pesar de todo lo bueno que tú has hecho, que actúe. Que no sea por tu pecado, no te engañes. Que no te vaya a dejar por tu terquedad, tu rebeldía o tu desprecio, sino que a pesar de tu afecto, de tus cuidados, de tu atención como creyente en tu matrimonio, la parte incrédula te quiera dejar. Bueno, si te quiere dejar y dejarse llevar por lo que sus compañeros han dicho, o porque las leyes de este país lo permiten, allá ellos, pero que no sea por tu pecado, sino porque ellos siguen en su propia situación o en su estado natural. Nosotros somos llamados a amar a nuestras parejas como al Señor, es decir, para el Señor. Que lo hagamos, en primer lugar, por Él y no por nosotros mismos. No confundamos los términos porque lo dañamos. Pero si al final la otra parte no aguanta tu fe o entra en una situación que dice, no quiero esta mujer que no va conmigo los domingos por la mañana en bicicleta, pues que se busque a otra mujer si él quiere. Pero tú no vas a dejar de servir o de honrar al Señor en la manera que te requiere. Si mi pareja no me hace las cosas o no actúa en la sumisión o la actitud o la sexualidad o ver los programas juntos que veíamos sucios anteriormente y se niega a hacer o a actuar de esta manera y te quiere dejar por tu fidelidad en primer lugar al Señor, primero el Señor, pues entonces que Él tome la decisión que tenga que tomar. Tú lucha por tu matrimonio. Y si la otra parte, incrédula, no quiere, libre eres. No estás sujeto a servidumbre. Y aquí entramos en un terreno que ya trataremos más adelante, en los capítulos, pasajes que van a venir después, cuando está hablando de no sujeto a servidumbre, la palabra doulos, es de esclavo, de siervo, muy relacionado a lo que nos va a decir en el versículo 27. Estás ligado a mujer, no procures salvarte, estás libre de mujer, no procures casarte. Servidumbre y esta libertad que se nos da, versículo 39 también lo cita, nos va a dejar en un ambiente donde a veces uno puede creer que se puede volver la parte creyente a casar o no. En el versículo 28 nos dice que si eres libre, si te casas, no pecas. Si tu marido o tu esposa, por causa de tu fe, a pesar de tus luchas por mantener ese matrimonio, te deja y te abandona y busca a otra pareja en su vida, ¿qué queda de tu parte? Aquí nos dice que eres libre, que a paz nos ha traído al Señor. No quiere decir que te acuestes cada noche diciendo a ver si este hombre por fin me deja, y ya me puedo yo ir y casar con este que toca la guitarra también en la iglesia. No te está diciendo eso, no está diciendo que esperes a que el otro reaccione para que tú puedas hacer lo que hay en tu corazón,
sino que a pesar de que estás luchando por esa persona que tú debes de amar, aun cuando sea tu enemigo, Él decide romper los lazos y las promesas, el pacto, tú quedas libre de esa situación. No entres en conflictos, no entres en demandas, no entres en juicios. A paz nos ha llamado el Señor. Si puedes evita todos los conflictos de juicios, de leyes, de abogados, de acusaciones, sobre todo porque entre medias hay hijos y hay familias y hay otras cuestiones que tratar. Primera de Pedro capítulo 2, si hay que sufrir, sufrimos, pero el Señor ya reivindicará. Tú da todo lo que puedas, en mi caso, que yo te daré 100 veces más, dice el Señor. Por tanto, en el momento en que la otra parte no creyente ya no soporte más la fe con la que vives y tu amor con respecto a las cosas del Señor y te deja y rompe el matrimonio, no entres en juicios, no entres en demandas, busca lo que es tuyo, sé digna o digno en esta situación, pero pon tus ojos en el Señor y descansa en Él y busca que el Señor te bendiga por haber sido tú fiel en las promesas que has hecho, primero a Él y después en tu matrimonio. La realidad es que es muy duro, que siempre tendremos conflictos, que nuestros matrimonios, incluso cuando los dos somos creyentes, no es fácil, que los padres incluso son creyentes, siendo creyentes a veces son malos padres en su comportamiento, que los hijos, aun cuando se han convertido, a veces la rebeldía todavía nace en su corazón. Que aun cuando somos creyentes estamos en una empresa, en un negocio, en una sociedad que nos es muy opuesta y que nos es muy difícil. Pero no importa, luchemos por la causa del Señor. Si el Señor nos ha puesto en medio del mundo es por una razón clara, ser luz y mostrar la grandeza de nuestro Señor, a quien servimos y a quien debemos. Si tú estás en una situación matrimonial como la que estás, defiéndelo y glorifica al Señor en ese ambiente. Y si un día se quiebra, allá donde estés, donde el Señor te ponga o te envíe, tienes las mismas metas, seguir glorificando al Señor. Y que de la misma manera estás glorificando y exaltando al Señor en este lugar, en esta mañana, cuando salgas por la puerta y te enfrentes a la realidad cruda que tenemos allá en el otro lado, glorifica al Señor. Que cuando estés lleno de salud y de fuerza y de ánimo, glorifiques al Señor. Y cuando estés en el lecho de la enfermedad y de la angustia, glorifiques al Señor. Que si estás en medio de una gran multitud, busques glorificar al Señor. Y si estás en la soledad de tu habitación o observando un mensaje o un programa de televisión, allí glorifiques al Señor. Y que cuando termines en tu lecho, en la cama, puedas decir, Señor, aquí estoy. Y lo que he buscado es servirte y honrarte a pesar de todo. A Él sea la gloria. Amén.